7 libros antiguos que nunca se debieron olvidar. Existen libros prácticamente desconocidos porque se guardan en bóvedas como tesoros de la humanidad. Otros, como el libro de lino de Zagreb, ni siquiera han sido descifrados y continúan siendo unos enigmas lingüísticos. Unos terceros, como los códices mayas, están formados principalmente por figuras y símbolos, y su comprensión depende de la identificación de las imágenes dibujadas, varias de ellas aún por identificar. Hoy conoceremos 7 fascinantes libros antiguos que continúan guardando grandes misterios, a pesar de los múltiples exámenes a los que han sido sometidos por especialistas de diversas disciplinas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Códice Maya de México. El Códice Maya de México es un manuscrito precolombino en maya, uno de solo 4 documentos mayas que se conocen y el único conservado en América. Fue llamado durante mucho tiempo Códice Grolier por el club de bibliófilos neoyorquinos de ese nombre y como Códice Sáenz por Josué Sáenz, su primer propietario mexicano, hasta que en 2018 el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo denominó oficialmente Códice Maya de México. El códice apareció por primera vez en la década de 1960 y fue mostrado en 1971 en la exposición El escriba maya y su mundo, celebrada en el Grolier Club. Contiene solo una sección con un almanaque con los movimientos del planeta Venus y constaba originalmente de 20 páginas, de las cuales las primeras 8 y las 2 últimas se extraviaron. Las páginas tienen un ancho de 12,5 centímetros y la más alta mide 19 centímetros. Las líneas rojas de enmarcado en la parte inferior de los folios indican que estos eran significativamente más altos y que el escriba reservó un espacio para textos debajo de la figura que aparece en cada página. En consecuencia, el manuscrito pudo haber medido 250 centímetros, similar al Códice Maya que se conserva en la ciudad alemana de Dresde. Debate sobre su autenticidad. El primer propietario del códice, el coleccionista Josué Sáenz, afirmó que compró el manuscrito elaborado en papel amate en los años 1960, en una cueva en el estado mexicano de Chiapas, junto a una máscara de mosaico y otros objetos precolombinos. Sáenz prestó el códice al Club Grolier y más tarde presentó el libro a los mexicanos. Sin embargo, la manera como apareció el documento, al margen de los procedimientos regulares de la arqueología, sembró dudas desde un principio sobre su autenticidad. Un primer examen por radiocarbono se realizó en 1972, concluyéndose que el códice databa de entre los años 1035 y 1431. En 2007, el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México sometió el códice a pruebas no destructivas e identificó el ingrediente clave del azul maya, la paligorskita, fechando el manuscrito entre los siglos XI y XII. Una prueba posterior realizada en 2012 dató el documento entre los años 1050 y 1284. Estudios científicos adicionales han demostrado que la superficie del papel amate se preparaba en ambos lados con una base delgada de yeso o sulfato de calcio para formar una superficie lisa de escritura. Igualmente, se ha comprobado que el papel y el pigmento son contemporáneos. Actualmente se acepta que el códice guardado en la bóveda de la Biblioteca Nacional data de entre los años 1021 y 1154, siendo el documento más antiguo que se conserva en México y el libro más antiguo de América. Contenido del códice. Cada página del manuscrito contiene una deidad precolombina parada y viendo hacia el lado izquierdo. La parte izquierda de cada página está marcada por una columna de signos de días repetidos. Los números a lo largo del margen superior relacionan los días del ciclo de Venus, registrados en un sistema híbrido que incorpora tanto los puntos simples utilizados en Oaxaca y en el centro de México, como en la numeración de barras y puntos de los mayas. Los mayas y otros pueblos mesoamericanos brindaban mucha atención a Venus, considerada una entidad guerrera y peligrosa. El ciclo de Venus se dividía en 90 días de invisibilidad en conjunción superior, 250 días de visibilidad como estrella vespertina, 8 días de invisibilidad en conjunción inferior y 236 días de visibilidad como estrella matutina,
para un total de 584 días, de manera que 5 ciclos de Venus equivalían a 8 años solares de 365 días, lo que daba pie a diversas interpretaciones numerológicas. La página 1 muestra a Kawil, dios del rayo, tomando un cautivo. La página 2 muestra a Kimi, una de las deidades relacionadas con la muerte. El dios de la página 3 no ha sido identificado, y en la página 4 se repite Kawil, de nuevo tomando a un cautivo. La página 5 presenta a una deidad solar prendiendo fuego al templo frente a él, con un dardo lanzado desde su atl. En la página 6 aparece un dios de la muerte, casi con seguridad, Tlahuizcalpantecutli, empuñando un enorme cuchillo con el que ha decapitado a otra deidad que sostiene por el cabello. La página 7 contiene una deidad enigmática y la 8 un dios pájaro con cualidades de otros dioses. La página 9 presenta una deidad que ha sido relacionada con el maíz y el dios de la página 10 es probablemente Tlahuizcalpantecutli. Número 2. El libro que revela qué pasó con el Arca de la Alianza, Emek Halachah. Un documento hebreo recientemente traducido pretende revelar dónde estaban escondidos los tesoros del templo del rey Salomón y analiza el destino del Arca de la Alianza. Pero a diferencia de la película de Indiana Jones, En busca del Arca perdida, el libro no deja clara la ubicación exacta del Arca y afirma que esta y otros tesoros no serán revelados hasta el día de la venida del Mesías, hijo de David, dejándolo fuera del radar de cualquier aspirante a buscador de tesoros. Según la Biblia, el templo del rey Salomón, también llamado primer templo de Jerusalén, fue saqueado e incendiado por el rey babilónico Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., y el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley, desapareció desde entonces. El texto recién traducido llamado Tratado de los Vasos dice que los tesoros fueron escondidos por varios levitas y profetas. El Tratado de los Vasos está registrado en el capítulo 11 del libro hebreo Emek Halachah de 1648, publicado en Ámsterdam. El libro no revela la ubicación del arca. El tratado describe los tesoros de una forma muy imaginativa y hace referencia a 77 tablas de oro, y su oro provenía de los muros del jardín del Edén, que le fue revelado a Salomón, y brillaban como el resplandor del sol y la luna, que resplandecen a la altura del mundo. El ejemplo más antiguo confirmado del tratado, que sobrevive hasta nuestros días, proviene de un libro publicado en Ámsterdam en 1648, llamado Emek Halachah. En 1876, un erudito llamado Adol Jelinek publicó otra copia del texto, que era prácticamente idéntica a la versión de 1648. El autor del texto probablemente no pretendía transmitir la ubicación real de los tesoros ocultos del templo de Salomón, sino que estaba escribiendo una obra de ficción basada en diferentes leyendas. El escritor recurre a métodos tradicionales de exégesis de las escrituras para deducir dónde podrían haber estado escondidos los tesoros, pero creo que estaba abordando la historia como una pieza de ficción entretenida, no como una especie de guía real para encontrar los tesoros perdidos del templo, dijo James Davila, profesor de la Universidad de St. Andrews y primero en traducir el libro al inglés. Muestra coincidencias sorprendentes con el rollo de cobre de los rollos del Mar Muerto. La estructura del relato es confusa. En el prólogo se afirma que Shimur, el levita, que no ha sido relacionado con ningún personaje bíblico, y sus compañeros escondieron los tesoros. Pero más adelante el texto menciona que los tesoros estaban bajo la custodia de Shamnashiel y otros ángeles, o que ellos los habían escondido, señala Dávila. Y añade, sospecho que el autor recopiló varias leyendas sin preocuparse demasiado por darles coherencia. El rollo de cobre, perteneciente a los rollos del Mar Muerto, que data de hace unos 1900 años, muestra varios paralelismos sorprendentes con el tratado recién traducido, dijo Dávila. El rollo de cobre y el tratado de los vasos hacen referencia a vasos o utensilios, incluidos ejemplos hechos de oro y plata. Supongo que quien escribió el tratado de los vasos tuvo la misma idea de escribir una lista de tesoros en metal, casualmente por su cuenta, aunque no es impensable que el escritor conociera alguna antigua tradición o costumbre sobre la inscripción de información importante en metal, añade Dávila. Número 3. Popol Vuh. El Popol Vuh, que significa libro del consejo en lengua quiché, es una recopilación de mitos, leyendas e historias del pueblo maya quiché, la etnia de mayor población en la actual Guatemala. Es un texto de gran valor espiritual e histórico,
siendo considerado un libro sagrado maya. El libro atesora gran parte de la sabiduría y muchas de las tradiciones de la cultura maya, establecida principalmente en lo que hoy en día es Guatemala. Es un compendio integral de aspectos religiosos, mitológicos y astrológicos, así como de historias, leyendas y costumbres que narran el origen del mundo y del hombre, así como de los variados fenómenos que ocurren en la naturaleza. El texto se conserva en un manuscrito bilingüe maya, quiché español, preparado por el fraile dominico Francisco Jiménez, quien vivió entre 1666 y 1722 y que se identificó como el traductor. Se supone que la versión original en quiché fue escrita a mediados del siglo XVI por un autor no identificado, quien tampoco mencionó sus fuentes. Fray Francisco Jiménez transcribió y tradujo el texto en columnas paralelas de quiché y español. Después preparó un texto en prosa que abarca los primeros 40 capítulos del primer libro de su historia de la provincia de Santo Vicente de Chiapa y Guatemala, que empezó a escribir en 1715. Debate sobre su autenticidad. Los primeros estudiosos pensaron que el Popol Vuh había sido elaborado en lengua maya con caracteres latinos, a partir de la tradición oral de los siglos XVI y XVII. Las menciones genealógicas de figuras del periodo posterior a la conquista indican que la obra tal como existe en la actualidad es posterior a la presencia de los españoles en la región. El investigador René Acuña y otros estudiosos ponen en duda que el contenido reflejado en el Popol Vuh sea realmente maya, señalando lo siguiente. Es un libro diseñado y ejecutado con conceptos occidentales. Su unidad de composición es tal que da pie para postular un solo recolector de las narraciones. No parece que este haya sido un autodidacta espontáneo, nativo, que redactó las memorias de su nación. Esta teoría se basa en varios errores de transcripción, lo que revelaría cierto desconocimiento de la lengua quiché por parte de Jiménez. Además, las analogías con el libro bíblico del Génesis, mezcladas con conceptos indígenas, han hecho sospechar en una posible intervención clerical en su composición, con fines de aculturación. Algunos especialistas, como Canto López, señalan que es posible dudar de la existencia de un libro original de origen precolombino, lo que conduciría a la evidente conclusión de que fue preparado con base en la tradición oral. El libro no presenta divisiones de contenido. El ejemplar original manuscrito del Popol Vuh, que se conserva en la Biblioteca Newberry de Chicago, abarca una variedad de temas creacionistas, cosmológicos e históricos. Una particularidad del documento es que no presenta divisiones de contenido, y en general sus ediciones han adoptado la organización introducida en 1861 por el sacerdote y arqueólogo francés Charles-Étienne Brasseur de Bourbeau, con el fin de facilitar el estudio y los análisis comparativos. El escritor e historiador guatemalteco Adrián Recinos señaló lo siguiente. El manuscrito original no se divide en partes o capítulos. El texto corre sin interrupción, desde el principio hasta el final. Como la versión del abate francés es la más conocida, esto facilitará el trabajo de aquellos lectores que deseen hacer un estudio comparativo de las distintas traducciones del Popol Vuh. El libro contiene una historia de la creación por los dioses, especialmente a través de los hermanos gemelos Hunahpu e Xbalanque, hijos del dios Hunahpu, y la joven Ixquic, la creación de los hombres de maíz, la espera del amanecer y permanencia en Jacawitz, las migraciones y la fundación de la ciudad de Gumarcaj y el listado de generaciones. Número 4. Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un texto gnóstico, no canonizado por la Iglesia Católica, basado en diálogos entre Jesús de Nazaret y Judas Iscariote. Dado su contenido teológico asociado con el siglo II, se cree que fue compuesto por cristianos gnósticos de esa época, antes del año 180 de la Era Común. La única copia conocida del documento, escrita en idioma copto, fue fechada por Carbono 14 cerca del año 280, con variaciones de más o menos 60 años, creyéndose que proviene de otra versión anterior en griego. A diferencia de los 4 documentos canonizados por la Iglesia, en los que el apóstol traidor entrega a Jesús por dinero, el Evangelio de Judas presenta a Iscariote actuando como si hubiera estado siguiendo unas instrucciones recibidas del mismo Cristo. Este texto explica que los demás apóstoles no llegaron a entender el verdadero Evangelio, que Jesús solo dio a conocer a Judas, único discípulo perteneciente a la generación santa. La erudita bíblica estadounidense April de Koenig cuestiona esta interpretación y señala que el texto fue escrito por un grupo de gnósticos setianos como una parodia sobre un demonio llamado Judas.
Su primera traducción al inglés fue publicada en 2006. En los años 1970 fue encontrado cerca de Beni Mazar, Egipto, un documento escrito en copto en papiro y encuadernado en cuero. Su penúltima propietaria, la comerciante de antigüedades, Frieda Nussberger Chacos, lo llamó Codex Chacos en honor a su padre, Dimaratos Chacos, y lo donó en el 2000 a la Fundación Mecenas para el Arte Antiguo de Basilea, Suiza. En abril del año 2006, la National Geographic Society de Estados Unidos publicó la primera traducción del texto al inglés. El manuscrito fue datado por radiocarbono y fechado por National Geographic entre los años 220 y 340. Según el erudito copto Rodolphe Gasser, el documento original era de 31 folios, cada uno escrito por ambos lados, pero cuando fue donado a la Fundación Suiza en el año 2000, solo sobrevivían 13 hojas. El códice estuvo guardado de varias maneras en una caja de cartón durante 2 décadas mientras se ofrecía a compradores potenciales, incluyendo su almacenamiento en un congelador. Sobre la base de los análisis lingüísticos, especialmente de los préstamos idiomáticos, se ha especulado que el texto copto del códice puede ser una traducción de un manuscrito griego más antiguo que data, como mínimo, de entre los años 130 y 170. La inmortalidad según el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas consta de 16 capítulos que muestran las enseñanzas de Jesús sobre cuestiones cosmológicas y espirituales. El texto presenta a Judas como el único de los 12 discípulos que entiende el mensaje de Jesús y contiene ideas en flagrante contradicción con la doctrina del cristianismo primitivo. Jesús fue enviado como Hijo de Dios con la misión de mostrar que la salvación consistía en conectarse con el Ser Supremo que está dentro del hombre. Al abrazar al Dios interior, el hombre puede entonces regresar al reino de la vida eterna. Según el autor o los autores, 11 de los discípulos que Jesús escogió para difundir su mensaje no comprendieron los principios centrales de su enseñanza, ya que estaban obsesionados con el mundo físico de los sentidos. El evangelista apócrifo afirma que estos apóstoles, equivocados, continuaron practicando el sacrificio religioso de animales y realizando otras acciones que no ayudaban a fomentar una conexión con el Dios verdadero. Una de sus enseñanzas erróneas era que el martirio en nombre de Cristo lo resucitaría corporalmente. En cambio, Judas fue capaz de entender el verdadero significado de la vida, ministerio y muerte de Jesús, y la humanidad quedó dividida en 2 razas o grupos. Aquellos que, como Judas, pueden llegar a conocer a su Dios interior y hacerse inmortales, y los incapaces de hacer la conexión, destinados a ser perecederos en cuerpo y alma. Número 5. Códice de Dresde. El Códice de Dresde, también llamado Codex Dresdensis, es un libro maya que data del siglo XI o XII, creyéndose que es una copia de un texto original que lo precede en unos 300 o 400 años. El documento ha jugado un rol clave en el desciframiento de los glifos mayas y está formado por 39 hojas escritas por las 2 caras, con una longitud total de 3 metros y 56 centímetros. Originalmente fue doblado en forma de acordeón y en la actualidad se exhibe en 2 partes, cada una de aproximadamente 1,8 metros, en la Biblioteca de Dresde, en el estado alemán de Sajonia. Fue comprado en 1739 por la Biblioteca Real de Dresde a un propietario privado de Viena, desconociéndose cómo llegó a la ciudad austriaca. Una especulación es que Hernán Cortés quizás se lo envió como regalo al emperador Carlos V, poco después de la conquista de México, y posteriormente el códice pasó de los Habsburgo a propietarios privados, permaneciendo en Europa desde entonces. Se salvó milagrosamente del bombardeo de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial. La primera publicación del códice, aunque parcial, la hizo en 1810 Alexander von Humboldt, quien incluyó 5 páginas en su atlas, vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América. En 1835 fue colocado entre paneles de vidrio en 2 partes, y la Biblioteca de Dresde lo publicó completo en 1848, pero no fue sino hasta 1853, cuando Charles Etienne Brasseur de Bourbourg lo identificó como un manuscrito maya. Durante las últimas 2 décadas del siglo XIX, el alemán Ernst Wilhelm Forstemann logró descifrar la sección del calendario, incluyendo los numerales mayas utilizados en el códice. Estos números se basan en un sistema de numeración vigesimal de base 20, formado por 3 símbolos, el 0 representado por una concha, el 1 indicando con un punto y el 5 con una barra. Posteriormente, los trabajos del investigador alemán Paul Schellhas y del lingüista ruso soviético Yuri
Knorosov, hicieron importantes aportes en el desciframiento del códice. Durante la destrucción de la ciudad de Dresde por los bombardeos aliados, en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial, la biblioteca fue alcanzada por el fuego, pero el códice no sufrió daños por las llamas, sino por el agua utilizada para apagar el incendio, aunque fue cuidadosamente restaurado. Sus tablas astronómicas son de una precisión increíble. El Códice de Dresde es el más completo de los 4 códices mayas que se conservan. Fue escrito en papel amate, elaborado con la corteza del árbol del jonote, machacada y cocida con agua y cal. Fue escrito por 6 diferentes escribas, cada uno con su propio estilo de escritura y uso de glifos. Las figuras fueron pintadas con una precisión extraordinaria, utilizando pinceles muy finos. Los colores predominantes, rojo, negro y azul maya, se consiguieron con plantas y minerales. Contiene tablas astronómicas de una exactitud impresionante, siendo particularmente notable por su serie lunar y ciclos venusianos. La serie de la Luna incluye intervalos correlacionados con eclipses. Contiene asimismo tablas astronómicas y astrológicas, almanaques y horarios ceremoniales. Incluye indicaciones sobre rituales para el nuevo año, así como descripciones de los sitios relacionados con el dios de la lluvia. Número 6. El libro antiguo egipcio de conjuros. En 2014 se informó sobre el desciframiento de un antiguo tratado egipcio, contentivo de una serie de hechizos e invocaciones. Los investigadores llamaron Manual del Poder Ritual al libro que explica cómo exorcizar espíritus malignos, realizar hechizos de amor y tratar la ictericia negra, una enfermedad bacteriana mortal que todavía existe. La obra escrita en copto tiene 1300 años de antigüedad y está hecha en páginas de pergamino encuadernadas. Es un códice de pergamino completo de 20 páginas que contiene el manual de un practicante ritual. Escribieron Malcolm Chuat e Ian Gardner, profesores en Australia en la Universidad Macquarie y la Universidad de Sydney, en su libro de 2014, Un manual copto de poder ritual. El libro comienza con una larga serie de invocaciones que culminan con dibujos y palabras de poder. A continuación se dan una serie de prescripciones o hechizos para curar la posesión de espíritus y diversas dolencias, o para lograr el éxito en el amor y los negocios, escriben los autores. Por ejemplo, para hechizar a alguien, hay que pronunciar una fórmula mágica sobre 2 clavos y luego clavarlos en el poste de su puerta, uno en el lado derecho y otro en el izquierdo. Parece una obra de los setianos, adoradores de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. El códice contiene varias invocaciones que hacen referencia a Jesús, y los investigadores creen que data de entre los siglos 7 y 8, cuando ya muchos egipcios eran cristianos. Sin embargo, algunas de las invocaciones parecen estar más vinculadas con un grupo denominado setianos, que tuvo su apogeo en Egipto durante los primeros siglos del cristianismo y tenía una alta valoración por Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Según los investigadores, la apertura del códice hace referencia a una figura divina llamada Bactioja, cuya identidad se desconoce. Un fragmento dice: «Te doy gracias y te invoco, Bactioja, el grande, que es muy digno de confianza, el que es señor de las 49 clases de serpientes». El Bactioja es una figura ambivalente, es un gran poder y un gobernante de fuerzas en el reino material, dijeron Chaot y Gardner. Los registros históricos indican que los líderes de la Iglesia consideraban a los setianos como herejes y hacia el siglo VII habían desaparecido o estaban en vías de extinción. Parece haber sido hecho por usuarios masculinos. La identidad del autor o del usuario del manual es un enigma y pudo haber sido un sacerdote, un monje o un mago. Tengo la sensación de que había practicantes de rituales fuera de las filas del clero y los monjes, pero no sabemos exactamente quiénes eran porque la gente no quería realmente que se les etiquetara como magos, dijo Quad. El texto sugiere que fue escrito por usuarios masculinos, pero ello no habría impedido que una practicante ritual femenina usara el manual. Por supuesto, añadió Quad. El origen del códice también es un misterio. La Universidad Macquarie se lo compró en 1981 a Michael Fackelmann, un comerciante de antigüedades con sede en Viena. Sin embargo, se desconoce de dónde lo obtuvo Fackelmann. El estilo de escritura sugiere una procedencia del Alto Egipto. El dialecto sugiere un origen en el Alto Egipto, quizás en las cercanías de Aiche Munyan, Hermópolis, escriben Quad y Gardner en su libro. El documento se conserva actualmente en el Museo de Culturas Antiguas de la Universidad Macquarie de Sydney. Número 7. Libro de lino de Zagreb. El libro de lino de Zagreb, también llamado libro de Agram,
Es un documento escrito en lino en lengua etrusca, el más largo conocido en ese idioma, con sus 230 líneas y cerca de 13.000 palabras, aunque solo unas 1.200 de estas son legibles. Fue descubierto en los años 1850 por el arqueólogo Mihailo Barik durante unas excavaciones arqueológicas en la ciudad de Osor, en la isla croata de Cres. Entre las ruinas de la cultura etrusca de ese lugar, Barik halló un rollo de lino cuidadosamente inscrito con caracteres en una forma antigua de una lengua relacionada con Etruria. Dado que el hallazgo tuvo lugar en un contexto arqueológico funerario, se lanzaron posibles conexiones del libro con las prácticas rituales funerarias de la cultura etrusca, y se produjo un renovado interés en la comunidad científica por esta civilización y sus manifestaciones idiomáticas. El documento, fechado en torno al siglo I a.C., es un texto caligrafiado en tinta roja y negra, en una docena de columnas verticales sobre una tela de lino dividida en 20 recuadros rectangulares. El trapo fue utilizado durante el periodo tolemaico para vendar la momia de una mujer. Se ha conservado aproximadamente en un 60%. Recibió el nombre del libro de lino de Zagreb por la cercanía de la capital de Croacia, en cuyo museo arqueológico se conserva la pieza, y a donde fue transportada desde Egipto la momia femenina. El texto empezó a ser estudiado a finales del siglo XIX y parece un calendario ritual. El libro presenta una singular organización en 12 columnas dispuestas de derecha a izquierda, cada una asemejando a una página. La mayor parte de las 3 primeras columnas está ausente y se desconoce el punto exacto de inicio del libro. Hacia el final, el documento está casi completo y en la última página, la tela está en blanco, aunque con el borde intacto, indicando claramente el fin del texto. Se estima que el libro se ha preservado en cerca de un 60% del texto original. La tinta negra fue utilizada para el texto principal y la roja para líneas y diacríticos. Se presume que se usaba doblando una página encima de otra, similar a la disposición de un códice, un método a menudo llamado acordeón, que era práctico y muy usado en la antigüedad clásica. Permanece en gran medida sin descifrar. Si bien el idioma etrusco se mantiene en buena medida sin descifrar, el libro contiene fragmentos que arrojan luz sobre su contenido. Se han identificado palabras y frases, incluyendo nombres de dioses y fechas, lo que sugiere que podría haber tenido una función de calendario religioso. El texto contiene palabras y frases utilizadas repetitivamente, lo que parece conferirle un significado litúrgico religioso. Aunque los detalles concretos de las ceremonias no están totalmente claros, pareciera que los ritos se efectuaban en ambientes exteriores, fuera de las ciudades, como en colinas, ríos y cementerios. 2 fechas rituales destacan claramente, el 18 de junio y el 24 de septiembre. Se supone que las primeras 5 columnas del libro se refieren a ritos previos al mes de junio, mientras que las 7 columnas restantes abarcan los rituales entre junio y febrero. Sin embargo, el libro de lino de Zagreb se mantiene esencialmente como un misterio lingüístico y cultural, constituyendo un desafío para ahondar los conocimientos sobre la civilización etrusca. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 7 libros antiguos que nunca se debieron olvidar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.